Director, consultor de política internacional, estudios de politólogo de formación y tiene doctorales y maestría en ciencia política y marketing político en Argentina, España, los Estados Unidos, en este rato frente a algunas campañas en el Ecuador y desde hace rato en muchas, principalmente en República Dominicana, donde es una superestrella en la consultoría, nadie es profeta en su tierra, y en México también, para solo citar algunas. Bienvenido, ingeniero, a los tiempos. Doctor, ingeniero, ¿cómo le digo? Osvaldo. Para mí es difícil, aunque somos buenos amigos, pero hay que guardar ciertas distancias. Buenas noches, a la orden. ¿Cómo debe ser, primero en general y luego veremos en particular, la comunicación política en gobierno o de gobierno? Bueno, primero, buenas noches, un gran saludo a toda la audiencia en el planeta, en las redes, en el dial. Encantado de estar en este nuevo estudio. No había tenido la oportunidad, ¿cierto, no?, de venir. La verdad que se me ha invitado, pero esta vez... usted está dedicado a hacer plata, en vez de hacer opinión. Estoy trabajando. En todo caso, también circular de noche por Guayaquil no es un poco, digamos, un gran plan últimamente, ¿verdad? Pero contento de estar acá. A ver, primero tenemos que tomar en cuenta básicamente las diferencias entre lo que es la comunicación en campaña y la comunicación en gobierno. La comunicación en gobierno puede tener un giro sobre todo en el concepto o en el objeto, es decir, cuando ya estoy en el gobierno ya no ofrezco. Yo voy a hacer comparaciones un poco coloquiales del día a día, usted me conoce. Sí. Por ejemplo, la campaña es el noviazgo, el gobierno es el matrimonio. Es decir, en principio la dinámica de campaña es ofertante y la de gobierno es justificante. Me explico. Es decir, cuando ya estoy en el gobierno ya no ofrezco, sino tengo que justificar. Por eso suelo discrepar con algunas personas que hablan de este tema de que el aparato del gobierno, el clientelismo. No, reelegirse, especialmente en países como Ecuador, es muy complicado. Solo para tener una cifra, aunque no tiene nada que ver con lo de gobierno, solo el 7% de los alcaldes que intentaron reelegirse en la elección del año 19 tuvieron éxito. Entonces, ante ese criterio de una diferencia conceptual que tiene el gobierno, entran otras lógicas que ya vienen a la gestión. Si usted no tiene que comunicar, es muy difícil que logre llegar a los ciudadanos si esto no tiene una base, un sustento, digamos, tangible. No solo es una oferta o algo intangible o esperanza, ¿no? Ya cuando usted está en el gobierno tiene que dar cuentas y ahí es cuando empieza un poco como en el matrimonio con la convivencia, si no funciona, en el desencanto. ¿Por qué algo que parece tan claro no se entiende cuando hay la transición de candidato a presidente, de campaña a gobierno? Para mí es un poco complicado últimamente hablar del tema ecuatoriano, porque a mí desde pequeño me enseñaron a hablar solo bien. Si no tienes nada bueno que decir, haz silencio sobre las personas, sobre las intenciones. Entonces se me complica porque hay medios de comunicación que me suelo excusar porque no sé qué bueno puedo comentar. A ver, a ese extremo llegan las cosas y comunicacionalmente no han hecho nada bueno, administrativamente tampoco tienen nada bueno que comunicacionalmente se pueda transmitir. Yo creo que hay dos aspectos, uno conceptual, porque no se puede obviar lo conceptual, lo doctrinario, digamos lo ideológico, y otro de gestión. Y el conceptual me es complicado no ponerme denso al hablar del tema. El gobierno parte con una política pública extraordinaria en materia de salud pública, que fue la vacunación. Con una cifra muy interesante, cuando se estudia la historia del siglo XXI, habrá 3 días en los cuales durante la pandemia de la década de los 20, como la van a decir quienes estudian en el futuro este tiempo, durante que el Ecuador durante 3 días vacunó con mayor éxito que Canadá, Estados Unidos, Europa, el Reino Unido, etcétera. Y el gobierno tiene éxito en ese contexto y en esa etapa porque aplica o apuesta a una política pública donde se concerta con muchos sectores, especialmente el privado, especialmente, digamos, la participación de algunos sectores privados con nombre y apellido, Carlos Cueva González, y el gobierno tiene éxito. ¿Pero por qué? Porque apuesta o apunta a una política pública exitosa. ¿Dónde viene el problema? Que esto es muy serio, porque no estamos hablando de atrasos o de cosas que son del vivir de la gestión pública, cuando está en riesgo la vida. Cuando usted y yo ya no vamos a discutir, o por lo menos ya no es prioritario si el gobierno termina o no, creo que eso ya es secundario, es si llegamos vivos a cuando el gobierno termine. Mire, le voy a poner un ejemplo.
Tengo ya 2 personas conocidas cercanas que han sido asesinadas vía sicariato y ninguna tenía antecedentes penales. Tengo ya 2 conocidos, uno que ya está cerrando su negocio por las vacunas. Entonces es como dicen en México, ya te disparan cerca. Y ese tipo de políticas públicas para mí tienen una explicación. La primera, el presidente, y odio hablar en primera persona, porque esto no es personal, creo que está rodeado de muchas personas que no creen en lo público, que nunca creyeron en lo público. Gente con la que yo compartí foros, entrevistas, que nos decían alegremente y conceptualmente que el Estado es un estorbo, que el Estado no sirve, que el Estado es un parásito, que hay que disminuirlo lo más posible. Entonces, a veces pienso que el círculo del presidente está validando en lo que creyó siempre, en un Estado ineficiente, un Estado de estorbo, y que la mano invisible o los privados tienen que resolverlo. Ahí tienen ustedes suficientes elementos de juicio para comenzar. Muy claramente diseccionados. Diría también que muy sabiamente explicados. Y ciertamente de forma muy resumida. Ahora, entremos en particularidades. María Elisa. Para entender mejor los errores en comunicación cometidos por el presidente, no se sabe si bien originados por el presidente, veamos un ejemplo. He solicitado a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas para evaluar su permanencia en la institución. He dispuesto que los generales Freddy Goye y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución inmediatamente. El comandante general de la policía tiene una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres. Llevaremos a cabo todos los procesos legales para degradar al teniente Cáceres, porque no merece ostentar ningún rango que lo asocie con la institución policial. Bueno, el presidente hizo ahí una cosa que se llama llanto sobre el difunto. Ni bien se produjo el hecho y él retornó al país, tomó el toro por los cuernos y demostró lo que todo el mundo esperaba: determinación, firmeza. Pero luego cambió la decisión que había tomado. Es decir, alguien lo asesoró mal o él exhibió precipitación, creyendo que hacer las cosas rápido y radicalmente era hacerlo bien. Y más aún el caso de la policía. Producto de aquello, dio marcha atrás después cuando se lo pidió el ministro del Interior. Y sin ninguna explicación. No. 2 días más al comandante de la policía. No. 1 semana más al comandante de la policía, después que se quede el comandante de la policía. Y respecto a los generales Goyes y Ponce, que él dijo que van a ser desvinculados inmediatamente a la institución, se enteró recién que eso implica un debido proceso que después invocó a recular, como decimos en mi tierra. ¿Qué evidencia eso en comunicación y qué cuesta eso en comunicación? A ver, primero yo creo que hay una ausencia de vocerías. Por último, que el ministro del Interior se lo banque o termine cometiendo ese tipo de errores es parte de, porque finalmente los ministros, más allá de fusibles, tienen que ser ese cerco, digamos, o esa primera línea, precisamente para mantener la gobernabilidad. Aquí no hablamos de imagen, ya creo que a estas alturas la imagen es la menor preocupación que tiene el gobierno, sino un tema de gobernabilidad. Entonces me parece que hay una ausencia, nunca tuvo el gobierno, digamos, una vocería determinada o una vocería concreta precisamente para este tipo de situaciones. ¿Por qué hay una ausencia de vocerías en muchos que en la campaña y en los 10 años de Lazo fueron voceros extrovertidos? Por ejemplo, pienso en Aparicio Caicedo, que era un vocero o exponente frecuente de esa opción. Juan Carlos Holguín, que antes de ser canciller fue candidato a la alcaldía. Pablo Arosemena, que diría que es el único que ha mantenido una vocería activa. Francisco Jiménez, el ministro de la Producción, que antes fue vocero de la Asociación de Bancos Privados. Bernal Esteban, nada menos que asambleísta, y ahora es ministro de Inclusión Social, y puede hacer la lista larga. ¿Cuál? Bueno, pero no está en el gobierno. Sí, César Monge llegó a ser ministro de gobierno muy poco tiempo. ¿Por qué esta gente se retrotrae? ¿Por temor a desgastarse?
o que creen que pueden opacar la imagen del presidente? Lo que sucede es que hay algo de fondo. A ver, aquí el problema más grave, creo yo, que de vocería, que de cualquier tipo de circunstancia, es la gestión. Ese es el segundo punto. Primero usted dijo que era el concepto, y que ahí el problema está en que mucha de esta gente no cree en lo público y ahora le toca usar lo público y no saben o no quieren. ¿Cuál de las dos? A veces creo que lo saben, y precisamente el dogma de la mano invisible, que el privado va a resolver, no importa, el privado va a resolver, que se destruya lo público, el privado resuelve después. Pero también eso es gravísimo, Osvaldo, lo que usted está diciendo es gravísimo. No, yo creo que eso se llama dogma, eso se llama el dogma. Bueno, pero gobernar con dogmas ya vio el resultado que tiene. Si yo regreso y voto a los que estaban en el banco como si manejara un banco y está manejando la policía de un país. Casi, disculpe la risa, casi digo, Baby Boomer descubre el neoliberalismo. Sí, ese es el neoliberalismo, o sea, ese es el dogma, es el otro extremo. ¿Y eso se puede corregir? No digo se debe. Sí, con gestión. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros en este momento tenemos un debate básico, y creo que es importante porque está en juego la vida, que es la inseguridad. Y a mí me sorprende mucho el silencio de la academia, por ejemplo. Entonces tenemos un antecedente, no voy a dar nombres y apellidos. ¿Quiénes? Facultades de Derecho, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Quiénes en la academia? Facultades de Derecho. En general, la academia. Colegios tenemos aquí la de abogados. En materia de seguridad. ESPOL, ok. Tenemos la ESPE en Quito. El IAEN. El IAEN. Ok. Fíjese usted, 16, 17, 18, las cifras de inseguridad más bajas de la historia. Por las razones que sean. Uh-huh. 22, probablemente cierre el año con las más altas de la historia. Entonces, ¿qué pasó? Sí, se pueden hacer una infinidad de diagnósticos. Que no es por las razones que sean. Posesionado Lazo, ya, el narcotráfico se desató justamente para boicotear su gestión y él hizo un anuncio olímpico que no podía cumplir en su gestión. Yo creo que hay muchas explicaciones. O sea, al margen de teorías de conspiración. Pero ¿esa no la acepta usted? Escúcheme, yo creo que hay muchas explicaciones. Primero, el gobierno Moreno reduce el presupuesto carcelario sobre el 70%. Uh-huh. 60-65%. Reducción del presupuesto carcelario. Si usted reduce las muertes de las cárceles, bajaría significativamente, probablemente un promedio no como el histórico, tal vez unas 14 o 13 muertes violentas que hemos tenido etapas así. Primero. Segundo, una serie de recortes. ¿Que ha habido infiltración del gobierno organizado? Por supuesto que sí, en la misma fuerza pública. Pero entonces la cosa va más allá. En comunicación, uno de los errores cometidos es recibir el país del gobierno de Moreno sin un beneficio de inventario, y recién ahora venir a decir, es que me dejaron esto, es que me dejaron esto, es que hicieron lo de aquí. Primero, en parte sí, ya lo sabía, y en la parte que no sabía debió haberle decidido, miren, así están las cosas, de aquí sí parto yo. Yo sí creo que hay una forma de borrar al correísmo para siempre. ¿Y usted sabe cuál es? Teniendo éxito. Que las cédulas ya no demoren 20 sino 10. Teniendo que éxito. las muertes violentas ya no sean 5.6 sino 4. Que los pacientes sean atendidos en los hospitales. Y eso se llama, que haya Carlos, medicinas por enfermedades catastróficas. Gestión pública. Y ahí vamos más allá. ¿Por qué grandes gestores privados que no tenían experiencia en gestión pública no saben asesorarse de quienes sí saben cómo hacerla? Porque lamentablemente la gran ausencia o el mayor defecto es la ausencia de un liderazgo. Le voy a poner un ejemplo. Usted nombró a Pablo Rosemena. Yo creo que Pablo Rosemena fue enviado a luchar una lucha en Guayas con palos y piedras, por ejemplo. Ajá. Ahora está en el Ministerio de Finanzas. ¿De qué sirve que inyecte o se ponga al día con los proveedores, con los municipios, si quienes están llamados a ejecutar el plan de gobierno no llegan al 30% a 2 meses de que termine el año? O peor todavía, si los 9 millones terminaron 3 meses en llegar para la policía como si fuera gran cosa, entonces, y la burocracia sigue exigiendo planes que placen por semplades, y nos anuncia el presidente el domingo pasado como gran cosa 5 millones para reparar UPCs. Eso suena a broma. Ausencia de gestión. No, usted dijo otra cosa más recién. Vamos creciendo. Ausencia de liderazgo. ¿De quién? Del presidente de la República. El presidente de la República. Nadie le puedes conocer que es un líder. Es un líder equivocándose, que es otra cosa. Indudablemente es un gran banquero, extraordinario banquero. ¿Él no tiene liderazgo en el gobierno? Pero mire los resultados. Bueno, otra cosa. Tiene un liderazgo equivocado, un liderazgo que no genera resultados, pero no es que no tiene liderazgo. Bueno, debe tener una guardia suiza extraordinaria, un club de amigos, pero no tiene un gabinete eficiente. Y están dígame un indicador. Es más, gracias a Lazo Moreno ya compite con Correa en resultados. ¿Qué tiene que ver un gabinete eficiente con una comunicación eficiente? Pero es que, Carlos, usted
conoce esto mejor que yo. Usted es comunicador, usted fue secretario de Estado en esa materia, y si no hay... Mire el caso de Durán Ballén. Ministro de Información y Turismo. Mire, y por no decir ya 20 años antes de propaganda, que era otra palabra que se usaba en aquel tiempo. Fíjese el caso de Durán Ballén. Al margen de que sería izquierda, centro, derecha, eso es irrelevante. Con una guerra, sacó el país adelante. De paso, yo no estaba en esa época. Ese mérito es de Santiago Aguilar, de Carlos Larriategui, de Juan Aguirre y de Alicia Durán Ballén. Lo recuerdo bien. El mío fue haber puesto los puntos sobre las IES y por eso tener que irme. Eso estoy orgulloso. Ahora vamos con el que acaba de poner los puntos sobre las IES, María Elisa. Hace poco, el renunciante secretario de Comunicación, Pipo Lasso, dejó entender cuáles eran los problemas de comunicación en el gobierno, que a su juicio limitaban su trabajo. Noten cómo pone énfasis en la excesiva atención que él cree que dan a redes sociales y a lo digital, ignorando una serie de otros aspectos. El modelo correísta es un modelo que manipula mucho la información, la comunicación, eran hiperactivos, mantenían un discurso muy vertical, todo el manejo con la prensa, y ustedes son testigos de la persecución, ese estilo mordaza que usaban, etcétera. Entonces, desmantelar, en el gobierno de Lenin en realidad no se desmanteló mayormente eso, se quitaron los temas de las sabatinas y eso, pero no se estableció un nuevo modelo, digamos, o sea, cómo trabaja la SECOM. Era un tema bastante anárquico de lo que veo, y se privilegiaba mucho el uso de la publicidad, ¿no? Y los eslogans, entonces, Toda una vida, Tres Manuelas y programas que sonaban bonito, pero que en buena medida eran bastante huecos, y no había un modelo de comunicación de gobierno en realidad. Uno tiene que mantener cierta calma cuando esté en el gobierno frente a las redes sociales y evitar ese tema de vivir como un electrocardiograma, ¿no? Agitándose y bajando de acuerdo a lo que pase en el Twitter, ¿no? Me parece que eso es un error grave, sin desmerecer el que hay que fijarse y medir la temperatura de la calle permanentemente. Bien, al buen entendedor por señas, aquí está diciendo Pipo Lasso que el problema, o uno de los problemas, ha sido la exagerada dependencia o atención que el gobierno le da a redes sociales, a medios digitales enfocados en la inmediatez. Y si leemos el texto de su carta, él destaca un logro muy valioso, el trabajo en equipo con la Secretaría Jurídica en la socialización y presentación del veto a la Ley de Comunicación, en el cual el Ejecutivo otra vez cambió de posición. Dijo que asumiría un veto total y luego explicó por qué ha cambiado hacia un veto parcial, y lo aceptamos. Me incluyo. Ergo, sí se puede cuando hacen caso. ¿Por qué no hace caso en general un jefe de Estado o un presidente tras haber sido soldado en la campaña y cumplir para ganar, usualmente en forma rigurosa, a veces casi vertical, lo que se le recomienda, que realmente si viene del estratega de la campaña es lo que se le ordena? A ver, primero, a mí Pipo Lasso me parece un profesional extraordinario. Fue mi docente, de hecho, hace algunos años atrás. Coincido con él, yo pienso igual, en mi opinión, creo que las redes sociales generan más divorcios que votos. En la gestión de gobierno obviamente es otra cosa, pero las redes están en los celulares de todos los políticos, pero no en la de todos los ciudadanos. Al margen de eso, hay un hecho fundamental y todo vuelve al origen. Cuando el gobierno, por ejemplo, arranca la política, cuando apuesta a lo público, la política pública de la vacunación, que fue un éxito rotundo e indiscutible, que nos llenó de mucha esperanza a muchos. Cuando el gobierno toma esa posición, yo creo que comete un error, y probablemente Pipo no da la idea completa, o probablemente lo estoy interpretando mal. El gobierno empieza a prescindir de herramientas fundamentales para la comunicación, sobre todo nacional, que es la radio, por ejemplo. Sí, yo no creo que el correísmo, a ver, si inventó o desinventó algo, fue una etapa de la historia que creo que ya pasó, pero legó algo que es súper interesante, que era la importancia que también lo hace Nebot desde su perspectiva, que es el uso, por ejemplo, de las radios. La radio fundamental, la radio
Explique por qué es fundamental, Osvaldo. Voy a poner un ejemplo, muy rapidísimo. Nosotros trabajamos en Dominicana, Honduras y Ecuador durante pandemia en procesos electorales. Teníamos la fila de gente que nos vendía el software mágico, que traía los troles, la granja, todo ese tipo de cosas que para mí es basura. Entonces, resulta que cuando vimos las estadísticas, por ejemplo, en las áreas urbanas de Ecuador y de República Dominicana, el 50% de los niños de las escuelas públicas no pudieron estudiar. A, porque no tenían la computadora, B, porque no tenían conectividad, C, etcétera, etcétera. En las áreas rurales esto se disparaba a 90%. Y si le digo la cantidad de docentes, te desmayas. Era igual o peor. Okay. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que existen herramientas de comunicación, como la radio, por ejemplo, que tienen un alcance extraordinario, fundamentalmente en las ciudades pequeñas, de no más de 300.000 habitantes, que hay algunas en el Ecuador, y sobre todo en las áreas rurales. Yo creo que eso de parte del gobierno de hacerlo vía Facebook Live, etcétera, etcétera, fue un error. No utilizando estas herramientas, básicamente porque no importa si Correo las usó o no, las usaba Nebot y las usa Cintia Viteri, creo que con éxito, a pesar de todo lo que el desgaste que pueda tener, porque es natural después de 30 años. Y eso que un tiempo dejó de hacer el espacio de los miércoles a 8. No, la radio tiene un poder. Yo no tengo acciones en radio, ni tengo una radio por si acaso, y he escrito sobre el tema. Yo. La radio tiene un poder brutal. Solo en las áreas urbanas se escucha de un 25 a 30%, y en las áreas rurales sobrepasa el 50%. Hay otro error: desdeñar medios convencionales porque creer que solo con TikTok el país está conectado. De paso, Pipo Lasso tuvo un presupuesto de $20 millones para comunicación. Su antecesor solo de $1.5 millones. Si el gobierno descuidaba lo que él hoy dice, la gente no va a querer esperar ni atender lo que el mañana promete. ¿Es correcto? Sí, a ver, el gobierno es como, digamos, como la recuperación de un alcohólico o drogadicto de 24 en 24 horas, ¿no? En un momento empiezas a un día a la vez. Entonces, en ese contexto, me parece que la comunicación gubernamental también depende mucho de ciertas coyunturas, depende de los resultados. Y a medida, esto es más o menos como en los temas familiares, ¿no? El rango de tolerancia que puedes tener en función de, no sé, en la familia tienes un padre castigador, pero compensas porque no te falta un plato de comida, o compensas porque fuiste a un gran colegio. En ese caso, en ese contexto, también eso se da en la gestión de gobierno y en la relación que tienen los gobernantes con sus ciudadanos. ¿Quién debe ser en el gobierno quien ayude a interpretar ese tipo de fenómenos? En el área de comunicación, veo que usted habla con mucho desdén de una serie de iniciativas que son reputadas por ser útiles. También, por ejemplo, el famoso, otros le llaman cuarto de guerra, es un, tiene un nombre técnico que se me acaba de ir, unidad de tecnoprocesamiento político. Ellos deben hacer eso, es un grupo multidisciplinario que todos los días actualiza al gobierno con variables de comunicación, y en función de esos escenarios que se crean, opciones que se barajan, el gobierno toma decisiones. O sea, siempre los insumos que tiene un jefe de Estado. Hay un libro maravilloso que hay que leer que se llama Todos los hombres del presidente. All the President's Men. Hay una parte en la que, bueno, cuando ya está todo perdido y el tipo se vuelve loco y empuja a todos los asesores y de repente a un pasante le dice, ¿y tú qué piensas? Y le responde que la culpa es suya porque usted es el que toma las decisiones, el resto. Entonces el presidente puede estar rodeado de asesores, de think tanks, etcétera, 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 pero si no hay un liderazgo, digamos, o no hay dígame un ministro exitoso, no de buenas personas, con buenos currículos, pero un gestor del gobierno que nosotros nos digamos, Juan Carlos Olía, lo que hizo en Ucrania fue extraordinario sobre la forma en que trabajó los ecuatorianos. Sí, probablemente, pero ese fue un hecho aislado, pues no podemos hablar de una política sistemática, alguien que sea legado, que digamos es el que le sigue después el Lazo en esta tendencia, o a Nebot o lo que venga. El que era lo sacaron, el del interior. ¿Cuál? El general Carrillo, Patricio. Bueno, hay unos sectores que lo ven así, otros que no, pero no hay pues le doy otro, Esteban Bernal, muy eficaz en la política social. Sí, mal comunicada, por ejemplo. ¿Sí? Hecho, ya. Por ejemplo. Y Azuayo, que es una región del país súper especial, generalmente los ministros, en casi todos los gobiernos siempre hay un Azuayo eficiente. Dijo como quien no dice nada, una palabra, Osvaldo Moreno, que a la nueva generación no le debe sonar familiar: think tanks. ¿Sabe qué son los think tanks? Cómicos célebres de México del 60, por ejemplo. Es decir, payasos. ¿Ya? Con el perdón de los payasos, porque think tank era un poquito más que eso. Gustavo Isch, bienvenido. Buenas noches. Usted es licenciado en Comunicación Social con mención en Investigación, profesor de Ciencias Políticas en Flaxo. Tiene 30 años de experiencia en comunicación política y experto en campañas electorales. Con ese aval, ¿cómo
funcionar con una política de comunicación en gobierno, no todavía de este gobierno. Adelante. Buenas noches, Carlos. Muy gentil por la invitación. Un saludo a Osvaldo y a Tamara, que están también compartiendo este panel. A ver, creo que lo principal aquí es no mentir. No mentir de inicio. Lo que ocurre es que las campañas electorales y la política en general se han convertido en una suerte de show. Y para que el show sea lo mejor presentado posible, con los mejores actores, con los mejores extras, se tramitan y se procesan permanentemente guiones que eventualmente no sirven para enfrentar crisis, para enfrentar contextos que son cambiantes cuando esa mentira se cae. ¿Y cuál es la mentira de origen? Aquella que nunca termina de presentar de cuerpo entero al candidato, que es uno, que proyecta una imagen, que se compromete, que promete, pero que cuando llega al poder es otra persona. Y cuando llega al poder, entonces tiene que asesorarse y rodearse de equipos técnicos en diversas áreas. Y uno de los principales errores que suelen cometer estas personas es no saber rodearse de los técnicos adecuados, sino de los amigos, de los que piensan igual, y fundar no gabinetes de gobierno, sino cortes de simpatizantes. De gente. Gustavo, la precisión que usted hace me lleva a una conclusión. El gobierno tuvo mentiras de origen. Con eso ganó en la segunda vuelta de la campaña electoral. Y contra eso debe luchar y no ha podido ahora en su gestión de gobierno, porque no ha cumplido con la imagen de candidato, de gestor, de gobernante que prometió. Carlos, lo que pasa es que el gobierno y en particular el presidente, esto no es nada personal, por cierto, suelen tomarlo así cuando yo hago algunos señalamientos. Él empieza con una imagen negativa. Él inicia su campaña y su trabajo político desde un escenario y desde un pasado con muchos elementos que ha tenido que ir sorteando con el paso del tiempo. Y no lo ha logrado hacer. No lo ha logrado hacer en función del objetivo. No lo ha logrado hacer, Gustavo, desde el punto de vista comunicacional. ¿Por qué no lo ha logrado hacer? ¿Perdón? Desde el punto de vista comunicacional, ¿por qué no lo ha logrado hacer? Un poco por lo que decía Osvaldo, es decir, de origen venimos con un concepto cerrado de lo que es la relación entre el ejercicio del poder y la gestión en el espacio de lo público con el espacio de lo privado. Y yo voy incluso más allá, Carlos, porque en un país como este, un país tan diverso, un país tan complicado desde la política, desde la composición social, desde las distorsiones económicas, hay que saber que una cosa es Quito, que otra cosa es Guayaquil, que otra cosa es Cuenca, que otra cosa es la Amazonía, y que toda política de gestión pública debe atender a esa realidad. ¿Qué? Y de esta realidad, en vez de extraer problemas e incapacidades, extraer virtudes que puedan generar una cadena en un círculo positivo. Mil gracias. De trabajo, de generación de empleo, de atención. Okay. Mil gracias, Gustavo. Usted ha apuntado y ha ahondado en problemas de fondo que solo si se rectifican, entienden o corrigen, van a permitir una comunicación de éxito. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Algo más, María Elisa? Veamos ahora la explicación que encuentra el analista político Pedro Donoso para explicar los vicios y errores de comunicación. En resumen, a su juicio, no puede funcionar de ninguna manera y con ninguna persona la comunicación mientras no haya una identidad y estrategia política clara que le falta según el gobierno. El no tener una identidad política, el gobierno no tiene cómo crear imaginarios, sino lo que hace es apagar incendios. Reactivamente salgo a decir cosas, ¿no es cierto? Entonces, salgo a decir que ya vendí el avión presidencial a Colombia, y el presidente de Colombia desmiente.
¿no es cierto? Salgo a decir que 5 asambleístas de Pachacuti vinieron y me extorsionaron. Después ya digo que no. Entonces, si yo no tengo una identidad, una hoja de ruta, ¿verdad? Es muy difícil que comunique. Si este ritmo político no está determinado por el Ejecutivo, ¿qué pasa en comunicación y en política? Que esos vacíos no se quedan vacíos, alguien los llena. ¿Quién marca la agenda? La periferia, la oposición. Más grave todavía, a juicio de Pedro Donoso, no hay identidad política ni estrategia política, no hay línea, y no habiéndolo, el ritmo lo marcan los opositores. Bueno, Gustavo, a quien le mando un saludo, dijo una gran verdad, y las palabras claves: gestión pública. Donoso dice algo súper interesante que también lo habíamos analizado, en las contradicciones. O sea, tú a tus opositores en una misma sesión le dices a Herbas, cuando tenía incidencia, digamos, en la IDESI, que la tuvo Evasor, a Correa, narcotraficante, a Nebot, de conspirador. Finalmente el conspirador le salvó digamos, los platos al gobierno durante la última intento revocatorio de destitución. Sí. El presidente llama a Correa, digamos, finalmente lo que está reconocido es que lo llama. Sí, hablan. Porque puede haber llamado el uno o el otro, pero hablan. Sí, o sea, pero al final también hay otro tema en el que yo creo que no se habla mucho, que finalmente yo creo que vamos a hablar en términos de la oposición. Correa se va a salir con la suya. ¿Y sabe por qué? Porque para Lasso, esa condena o sentencia por influjo psíquico, ¿ya? Genera jurisprudencia. Mañana un funcionario de este gobierno, por ejemplo, en la posta se hablaba de unos escándalos de ventas aduanas, que veo que ya nadie habla del tema, pues no, y hoy se hablaba de otro tema peor, eso debe tener la fiscalía. Pero mañana termina este gobierno y le van a aplicar lo mismo. Exacto, entonces yo creo que Lasso al final del camino va a tener que ver la forma de revisar esa sentencia, porque va a quedar una jurisprudencia para que cuando mañana salga un caso, Dios no quiera, de corrupción de algún funcionario, le van a aplicar en flujo psíquico. Miren qué grave. Entonces, este tema sin duda lo trataré mañana y no puedo anticipar los términos, pero hoy día hablé algo de eso con el secretario de Seguridad, cuando él dijo: este gobierno no habla con delincuentes. Y negó que él hubiese hablado siquiera con el abogado de Leandro Norero, aclarando que la cuenta a la cual se refiere la posta es una cuenta falsificada de él. Mi pregunta fue: si este gobierno no habla con delincuentes, ¿por qué el presidente habló con Correa? Un celular clonado. ¿Ya? Algo así. Ok. ¿Por qué el presidente habló con Correa? Que es un delincuente. No es un calificativo mío. Es prófugo de la justicia. Es sentenciado. Por un caso chiquitito, sí, lo es. Para seguir en esa línea, María Elisa Padilla procede con sus 5 preguntas puntuales que aspiran a que sea contestada solo en términos de sí o no, y sobre la base de lo que diga Osvaldo Moreno, cierro yo. Así que adelante, María Elisa. Ingeniero, ¿es imposible que la comunicación oficial sea veraz, sí o no? No. ¿Es inevitable que todo presidente crea saber de comunicación porque supo hacer su rol en campaña, sí o no? Total, sí. La comunicación de gobierno es arte y ciencia que no gusta a la mayoría de técnicos de su profesión, sí o no. Sí. ¿Un secretario de comunicación debe también ser vocero, sí o no? Sí. El principal problema del presidente Lasso en su comunicación es él mismo, sí o no. Sí. Muchas gracias. Híjole, su cuadro es más devastador todavía. Pero ¿por qué esto último? Reversible. Reversible. ¿Quiere o cree? No, pero se puede corregir. Y que un hombre de la experiencia, aunque tengo mis dudas que Andrés conociéndolo dure más de una semana, si es que ajá, no, qué bueno que lo dice. O 3 días. Si es que en el gobierno de Alfredo Palacio también duró poco, porque no le hacían caso. Pero es un hombre que conoce el tema, es un hombre que lleva muchos años en esto, creo que lo conoce, bueno, no voy a hablar más de lo que no sé, pero es un tipo que al menos está preparado en todos los sentidos para el cargo. Ojalá le hagan caso. Y ojalá... Eso iba a preguntarle. ¿Qué debe exigir? Repito la palabra. Exigir un secretario de comunicación, más aún en estas circunstancias, para que tenga éxito. Bueno, es que primero habría que determinar las vocerías. Yo creo que clave son las vocerías. Okay. De entrada. O sea, el presidente no puede ser autofusible, pues eso es un suicidio, es un tiro al pie. Entonces, primero las vocerías, definirlas. No importa si Juan, Pedro, María, o sea, hay que definir las vocerías.
hay cosas como imágenes que el presidente, recuerdo al presidente pidiendo perdón sentado al lado de Holguín, me acuerdo de una escalera, por ejemplo, ¿no? El presidente rodeado solo de hombres, o sea, hay cosas Eso fue terrible, cuando anunciaron el combate a la violencia contra la mujer. 7 autoridades del Estado, solo hombres. El presidente planteando, me acordé, no sé si usted se acuerda del chiste del gringo y el sofá. ¿No? Había una vez un gringo que encuentra a su esposa haciéndole infiel, quema el sofá y la perdona, pues, ¿no? Entonces, más o menos así me pareció lo de tumbar el edificio para resarcir el daño terrible que fue o para peor aún, van a hacer un edificio con identidad de género. No, o sea, ese tipo de cosas son innecesarias porque para eso hay una vocería. ¿Sabe quién se manejaba muy bien en ese sentido? Kirchner, por ejemplo. Kirchner no habla de declaraciones de la prensa. Van a creer, sí. Sí, había, que enemigo de la prensa, sí, pero porque sabía que no era comunicador bueno y menos aún carismático. O sea, era consciente de sus carencias. Sí, pero por ejemplo la gente se refiere a Néstor, aguanta el kirchnerismo porque al menos Néstor tuvo creciendo sobre 8% a la Argentina 4 años seguidos. Pero en ese sentido yo creo que tiene que haber vocerías. Y esos voceros tienen que ser los fusibles naturales. Tienen que entender que su rol no es figuretear o hacerse plataforma. La plataforma viene con los resultados de la gestión. Diga usted 2 cosas adicionales. Y sonrió cuando Merlisa le preguntó que el candidato cuando gana se cree genio y por eso cree que sabe de comunicación, y cuando gobierna no para bola. ¿Cómo se combate ese mal? Lo que pasa es que primero hay que entender los tiempos de gobierno, que son totalmente diferentes. O sea, a veces me da la impresión que el presidente no termina de entender que está en una etapa de justificación. Me explico, la escoba nueva, la luna de miel, no es lo mismo un matrimonio de 10 años que un noviazgo de 15 días. La escoba nueva barrió bien durante 3, 4 meses, pero llegó un punto, o estamos en un punto, en la que el otro día me entrevistaba, creo que en uno de estos medios gráficos me entrevistaba y me preguntaba el tema de la rotación de funcionarios. Lo hacía Correa, lo hacía Lucio, lo hacía Febres Cordero, pero no importa la rotación, lo clave son los resultados. Es indiferente si rotan a un ministro Correcto. De un cargo a otro, siempre que hay resultados. Entonces yo vuelvo al principio, no siento yo que exista un ministro, sin perjuicio de los que conversamos, que sea el referente y que nosotros digamos, esto es lo que se viene. Y lo último, que también lo dijo usted con una sonrisa, o no sé si es con pena o lamentación. No, dígame. ¿Por qué cree que Lasso es el peor enemigo de sí mismo en comunicación? Porque no tiene que comunicar, o si lo tiene no sabe qué es lo que debe de comunicar. Porque estamos viviendo una etapa, o sea, ya estamos hablando de vidas humanas, estamos en la peor crisis de inseguridad de la historia. A mí no me alcanza con la historia de que el Chapo Guzmán iba a Carondelet con Correa y hacían la ouija para pactar con Escobar. O sea, creo que va mucho más allá. Creo que es una política pública que no es culpa del municipio. O sea, yo creo que es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Osvaldo Moreno, muchas gracias. No, a ustedes por la ¿Algo más? No, muy bonito el estudio, gracias. Vendré seguido. Ojalá. Y muchas gracias porque usted ha dejado tiempo de su campaña para compartir, de sus campañas que maneja, para compartir con su audiencia, que tanto lo sigue y lo respeta, y a la que tanto irrita también. Gracias. Yo me encuentro entre esos ocasionalmente, pero la gente que me hace pensar o que me provoca una reacción cuestionadora, en mi caso, es la que más me sirve y la que más aprendo. Osvaldo Moreno ha sido, no sé si muy generoso, muy optimista al decir que esto todavía se puede revertir. Yo digo que esto se debe revertir. Y aquí distintos profesionales han aportado sin egoísmos, con frontalidad, tal vez con mucha crudeza, pero en todos los casos con mucho fundamento, algunos de los elementos que pueden servir para que esto se revierta y la comunicación sea un instrumento que genere gobernabilidad, como lo mencionaba María Elisa Padilla, y no un conflicto más en donde se ven las costuras del gobierno.